gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias a todos. Entusiasmado por la iniciativa para jóvenes vulnerables de NEO, pero también movido por las circunstancias, movido por lo que nos ha acontecido esta semana. Esto de la falta de agua, por ejemplo, nos afectó a todos, ¿cierto? Todos hemos sufrido esto de la falta de agua. Yo quisiera pedirles que levanten la mano. ¿Cuántos tuvieron problemas con el agua durante los últimos 3 días? Que mantengan la mano quienes tuvieron problemas con el agua por 4 días. 5, 6, 7. Hay peruanos que no tienen acceso al agua los 365 días del año. Y no son pocos esos peruanos. Es 1 de cada 8. 1 de cada 8 no tiene acceso directo al agua los 365 días del año. Esto nos llama la atención en un par de sentidos. Uno que ya ha venido surgiendo aquí, ya ha venido surgiendo en los medios y en muchos lugares, gratamente, es la necesidad esta que tenemos de desarrollar empatía. El Perú que vemos es bien distinto al Perú real. Necesitamos generar muchísima más empatía acerca del Perú real, ese Perú al que nos debemos, es el Perú por el que trabajamos, ese Perú por el que queremos que haya desarrollo. Y entonces es en esas reflexiones que decimos, tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad porque somos un país que viene creciendo mucho, somos un país que viene desarrollándose bastante. Estamos saliendo de la condición de ser un país de ingresos bajos para entrar a la condición de ser un país de ingresos medios. Eso implica grandes retos, eso implica nuevas metas del desarrollo, que por ejemplo se miden con nuestra inserción a este club de los países desarrollados como la OECD. Pero para eso requerimos pensar más en el desarrollo de nuestro país, un desarrollo de manera integral, no solamente crecimiento, no solamente ingresos, sino un desarrollo que lleve bienestar a la gente. Este tema del agua, como digo, ha surgido como una de las cosas, el evento este del cambio climático y todo lo que estamos viviendo surge como un buen campanazo de alerta. Otro que debería unirnos y llamarnos es este de los jóvenes vulnerables. 1 de cada 4 peruanos es joven, está en la edad de entre 15 y 29 años. Y sus condiciones, no voy a decir solo laborales, sino en general de bienestar, requieren bastante atención. Vamos a ver ahora algunas estadísticas que nos hablan de ello y cómo es que necesitamos trabajar en ese sentido. La buena noticia es que, como les decía, el país viene creciendo, el país viene reduciendo la pobreza y con eso también estamos reduciendo la cantidad de jóvenes vulnerables, o en todo caso la prevalencia de jóvenes vulnerables. Miren, tan solo en 10 años hemos reducido la prevalencia de jóvenes vulnerables de casi 50% a casi 20%. De 1 de cada 2 a 1 de cada 5. Eso es buenísimo. Bueno, los jóvenes vulnerables en este caso son estas personas de 15 a 24 años, con este corte, que viven en hogares debajo de la línea de pobreza. ¿Ya? Una sola definición. Pero pese a esta reducción, pese a estas buenas noticias, todavía hay grandes retos pendientes en la empleabilidad de los jóvenes. Algunos pincelazos. Los jóvenes todavía tienen menor participación laboral, mayor desempleo, mayor informalidad, y esto último es bastante interesante. Mayor trabajo a tiempo parcial, y esto viene creciendo. Hay una tendencia creciente hacia aumentar el trabajo a tiempo parcial, especialmente entre los jóvenes, especialmente entre las mujeres. Les voy a mostrar algunas estadísticas. Participación laboral de los jóvenes, alarmante. Vean, los jóvenes que están fuera de la PEA, nuevamente en el mismo horizonte de 10 años, han pasado de ser el 32% a 41%. Casi 1 de cada 10 más jóvenes ha salido de la PEA, jóvenes que no están en la PEA. Después vamos a vincular esto con jóvenes que están fuera de la PEA, pero además no estudian, los famosos jóvenes nini. Después vamos a hablar de ellos, que es un tema que nos debería ir preocupando cada vez más. Pero aquí una voz de alerta, vean. Jóvenes que están decidiendo no ser activos, no participar activamente en los mercados de trabajo, ni buscando empleo, ni trabajando.
viene creciendo. La buena noticia, como ya se dijo, es que ahora el desempleo viene creciendo también. El desempleo decrece. El desempleo decrece. Y este es el desempleo para la población adulta del país. Si este es el desempleo para la población adulta que viene cayendo, este es el desempleo para la población joven. Esta línea es la de jóvenes vulnerables y la otra es la de jóvenes no vulnerables. No hay gran diferencia entre jóvenes vulnerables y no vulnerables. El desempleo de los jóvenes es alto para todos. Y entonces hay que pensar en ciertas políticas también para todos los jóvenes. Algunas en especial para los vulnerables, pero en general para todos. Y vean que también hay una precarización bien alta del empleo de los jóvenes. Pese a que algunos trabajan, pese a que varios de ellos trabajan, y las tasas de desempleo vienen cayendo, hay que preguntarse qué calidad tiene el empleo de estas personas, de qué calidad es. Y entonces, si nos preguntamos por la formalidad de las firmas que ofrecen empleo para los jóvenes, vamos a ver que mayoritariamente, abrumadoramente mayoritaria, es la cantidad de jóvenes que trabajan en firmas que no son del todo formales, ¿no? Cuando digo del todo formales hay una medición bastante precisa y particular en cuyos detalles no voy a entrar, pero la informalidad laboral o la informalidad de las firmas donde laboran los jóvenes es mucho más alta que la informalidad donde están los jóvenes no vulnerables o la informalidad de los adultos. Entonces también hay un tema de precarización del empleo, también hay un tema de informalidad. Y aquí lo que les decía, vean, en los mismos 10 años que estamos tratando de mirar aquí, también hay un aumento de casi 10 puntos porcentuales de aquellos jóvenes que trabajan menos de 30 horas a la semana. 30 horas a la semana, que según las normas de la OIT es la definición para trabajo a tiempo parcial. Cada vez más los jóvenes trabajan a tiempo parcial. Si nosotros hacemos un corte de esto por género, vamos a ver que cada vez más esto está explicado por las jóvenes mujeres. Esto tiene que ver con factores de oferta, tiene que ver con factores de demanda también. Los mercados de trabajo están evolucionando. Cada vez más hay posiciones que requieren simplemente dedicación a tiempo parcial. Hay que entender esas nuevas dinámicas de los mercados de trabajo también para entender cómo es que deberíamos ayudar a los jóvenes a su inserción en los mercados de trabajo. Esto es parte de los retos. Entonces, con este panorama de la empleabilidad de los jóvenes, nos preguntamos qué es lo que pasa con ellos, qué es lo que pasa con los jóvenes vulnerables. Y entonces, lamentablemente, sabemos ya que los jóvenes tienen menores oportunidades educativas y, por lo tanto, menor desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales. Aquí hay un énfasis nuevo, reciente, a las habilidades socioemocionales que cada vez más la investigación viene identificando son tan o más importantes que las habilidades cognitivas para el éxito laboral y para el éxito en la vida en general. Hay una mayor proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan y hay mayores probabilidades de embarazo entre las mujeres. Vamos a ver cómo esto pinta otro panorama acerca de quiénes son los jóvenes vulnerables a quienes nos debemos en esta reunión. Primero, esta distinción, vean, jóvenes vulnerables versus jóvenes no vulnerables y cómo es que la posibilidad de alcanzar educación superior, por ejemplo, es mucho más limitada entre los jóvenes vulnerables que entre los jóvenes no vulnerables. Más o menos el ratio es de 3:1. Por cada joven que accede a la educación superior, por cada joven vulnerable que accede a la educación superior, vamos a tener 3 jóvenes no vulnerables que tuvieron acceso a la misma. Hay una desproporción bastante alta ahí. Entonces, esto en términos de acceso, esto en términos de oportunidades de educación. Pero lo que importa no es solamente ir al sistema educativo. Cada vez más, la investigación también viene diciéndonos, no solo es relevante ir a la educación, ir a la universidad, al colegio. La asistencia es casi ya no un tema de preocupación. El tema de preocupación, lo que nos debería importar es qué aprenden las personas cuando van al colegio, cuando van a la universidad, cuáles son las habilidades que desarrollan. Y ahí, lamentablemente, todavía estamos bastante rezagados, en América Latina y en el Perú. En América Latina, más de la mitad de los niños, o los jóvenes en este caso, no comprenden lo que leen. Esto nos dice PISA, nos lo viene diciendo ya desde hace algunos años, nuestro indicador más o menos se ha movido, no mucho más que eso. Gruesamente, la mitad de nuestros jóvenes no son capaces de entender una instrucción por escrito, no son capaces de leer una receta médica, no son capaces de leer unas instrucciones para hacer funcionar una máquina, no son capaces de leer unas instrucciones para encender un computador y hacer algún procedimiento básico.
Ahí hay unas limitaciones bastante importantes. Limitaciones cognitivas, les decía. Pero también existen limitaciones no cognitivas, que es una cosa que quiero resaltar en este momento y es importante. Porque, miren, las pruebas PISA, los exámenes PISA, a los que ya varias veces nos hemos referido en distintos foros, nos hablan de un limitado desarrollo de habilidades cognitivas de nuestros jóvenes. Ustedes saben, estas pruebas PISA miden habilidades en matemáticas, en comprensión lectora y en ciencias de jóvenes de 69 países del planeta, uno de ellos Perú. Y se les evalúa cuánto saben de matemáticas, cuánto saben entender un texto, cuánto saben resolver problemas. Lamentablemente nuestros jóvenes, como vieron en la diapositiva pasada, no responden muy bien. La mitad no comprende textos. Ya, eso es algo que ya sabemos, eso es algo que ya fue discutido, está en los medios, está en la discusión académica. Algo que está menos presente en la discusión académica es la siguiente, miren. Unos investigadores tuvieron la buena idea de mirar las tasas de acierto en las preguntas del examen PISA conforme el examen iba evolucionando. Y resulta que en las primeras preguntas del examen, las tasas de acierto de nuestros jóvenes iban por el 54%. Este de aquí. La tasa de acierto en las primeras preguntas, o en la primera pregunta, era del 54% de nuestros jóvenes. La tasa de acierto en la última pregunta era de 29%. La caída en acierto en Perú es una de las más altas del mundo, solo similar a la de Colombia, o solo después de Colombia. En los países exitosos, que no son los que están aquí, estos son los latinoamericanos, en los países exitosos, Finlandia, Singapur, China, todos los que tienen muy buenos desempeños en las pruebas PISA, estas tasas de acierto son constantes. Los jóvenes responden igualmente, bien o mal, a las preguntas en todo el examen, a lo largo de todo el test. Esto habla de una característica bien importante, de una habilidad socioemocional muy importante, que es la persistencia, la perseverancia. En los países exitosos, la perseverancia, la persistencia, la atención es constante, se mantiene constante. En nuestros países, no. En nuestros países decae mucho. Y en Perú es donde más decae, solo después de Colombia, como les digo. Nuestros jóvenes, medidos por esta habilidad socioemocional, digamos por esta aproximada medida de habilidad socioemocional, tienen bastantes problemas de persistencia, bastantes problemas de perseverancia. De repente esto también está vinculado a lo que les mencionaba anteriormente del trabajo a tiempo parcial, de andar en trabajitos chiquitos, en cosas chiquitas, donde hay muy poca perseverancia. Eso habla bastante también de nuestros jóvenes actualmente, de su capacidad de atención, de su capacidad de enfocarse. Este es un tema al que hay que prestar atención también. Cuando queremos trabajar con estos jóvenes vulnerables, hay que pensar en estas persistencias que son cada vez más bajas. Esto es lo que les decía. Si comparamos con otros países, vean por ejemplo Finlandia, Singapur, Corea, hay ciertas caídas, pero son pequeñas. Mucho más pronunciada es la caída que vemos en Perú, la caída que vemos en Colombia, que vemos en Brasil. Nuestros países latinoamericanos se caracterizan entonces no solo por tener bajos desempeños, sino porque esos desempeños decaen a lo largo de la prueba más dramáticamente. Nuevamente les digo, esto nos habla de una característica socioemocional importante nuestra, la persistencia, la perseverancia. Y además existen bastantes otras diferencias en características socioemocionales entre jóvenes o en general personas vulnerables y no vulnerables. Esta es una medición que hizo el Banco Mundial hace un tiempo acerca de ciertas características socioemocionales de las personas. Extraversión, apertura a experiencias, perseverancia, lo que les venía diciendo, trato, estabilidad emocional, etc. Y noten cómo es que hay una diferencia socioeconómica bastante importante, bastante marcada. Las personas de estrato socioeconómico más alto tienden a tener habilidades socioemocionales mucho más marcadas, mucho mejores que los de estratos socioeconómicos más bajos. Hay diferencias bien marcadas aquí. Esto es, por lo general, ha sido medido mucho menos que otro tipo de habilidades o que otro tipo de resultados de los mercados de trabajo, y resulta que son importantísimos. Cada vez más se viene generando evidencia acerca de la importancia de estas habilidades en el éxito laboral y en el éxito familiar y en la ciudadanía. Y ahora vamos a lo que les contaba, esto de los ninis, jóvenes que no estudian ni trabajan. Y esto es algo que viene también
mostrando unas dinámicas bastante interesantes en los últimos 10 años. Aquí tenemos el quintil más rico de la población, perdón, aquí el quintil más rico de la población y aquí el quintil más pobre de la población en el Perú. Jóvenes entre 15 y 29 años. Y vean cómo es que están divergiendo estas dos líneas. Cada vez más hay diferencias entre el quintil 1 y el quintil 5 respecto de personas que no estudian ni trabajan. No estudiar ni trabajar es no invertir en ninguno de los dos canales más importantes de acumulación humana, de acumulación de capital humano. Los canales tradicionales en los que uno invierte para acumular capital humano son educándose, adquiriendo habilidades en la escuela, en el sistema educativo y trabajando, desarrollando experiencias, desarrollando lo que se llama on-the-job learning. Si es que un joven no estudia ni trabaja, está renunciando a esos dos canales más importantes de acumulación de capital humano. Esto sucede con, vean, casi 1 de cada 5 jóvenes en el quintil más bajo de nuestra población. Ahora, esto podría leerse también como un vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Si yo les digo 1 de cada 5 jóvenes no acumula capital humano en ninguno de estos dos canales, esto también puede ser leído al revés. 4 de cada 5 sí lo están haciendo y eso es muy bueno, eso es muy interesante. Bueno, ahí cabe la pregunta de la calidad de esa inversión en capital humano, de la calidad de aquella educación y de la calidad de aquellos empleos, que como ya les dije previamente, no necesariamente están con los estándares más altos. Entonces también hay que pensar en todos, no solamente en aquellos que no estudian ni trabajan. Y cuando miramos al interior de los ninis, al interior de estos jóvenes que no estudian ni trabajan, cuántos son hombres y cuántas son mujeres, vamos a notar una diferencia muy marcada. Y es que en gran medida, esto de los ninis, esto de los jóvenes que no estudian ni trabajan, está explicado por el embarazo adolescente. Y está explicado por los roles de género que se dan dentro de nuestros hogares. Está explicado porque es la hermana mayor la que tiene que cuidar de los hermanitos menores, o es que esa hermana mayor de repente se embarazó siendo joven y entonces tiene que quedarse en la casa. Y así es que surgen estas diferencias de género que hace que el tema de los ninis, el problema de los ninis, sea marcadamente femenino. Y como les digo, tiene mucho que ver con el embarazo adolescente. El embarazo adolescente que se da especialmente entre las jóvenes pobres. No se da tanto entre las jóvenes ricas o entre las jóvenes del quintil más alto de ingresos, no. Se da entre las jóvenes pobres, exclusiva y especialmente. Entonces esto demanda un enfoque de género en las políticas. Pensar en roles, estereotipos, modelos, uso del tiempo, capacidad de negociación dentro de los hogares, empoderamiento, una mirada transversal de género a través de esto va a resultar muy importante y necesaria. Pero pensemos a futuro también, pensemos a futuro y pensemos que hay grandes retos, pero también grandes oportunidades con lo que la tecnología nos trae, con lo que les mencionaba hace poco. Los cambios que se vienen dando, todas estas dinámicas, surgen tanto por factores de oferta como por factores de demanda. Los mercados de trabajo también están cambiando, los requerimientos de los empleos también están cambiando y esto trae buenas oportunidades. La tecnología está entrando a los mercados de trabajo y esto puede ser muy útil, ¿no? Las demandas de los distintos puestos de trabajo están cambiando. Las tecnologías van a ayudar a la productividad de los empleos y del país en general. Y lo que cabe preguntarse es cuál es el conjunto de habilidades que se requieren. Entonces ya no se requiere tanto que un chico sepa saber, voy a decir una cosa, digamos el Excel y saber la macro del Excel. No es necesario que sepa tanto detalle de una herramienta computacional, sino es necesario pensar en las habilidades más subyacentes, más básicas, las generales, su capacidad de aprender, su disposición frente a la rutina versus su disposición frente a las novedades, a los nuevos retos. Aquí las nuevas habilidades que se demandarán en los mercados de trabajo. Esto viene de un estudio del World Economic Forum que se pregunta por cuáles son las habilidades del futuro, cuáles son las habilidades que se van a requerir en el futuro. Y son estas, blandas y mucho más generales, no tan específicas porque se entiende que entonces lo específico se aprende ya en el empleo, en la posición, que como les digo también va a ser bastante dinámico y bastante de tiempo parcial. Actitud hacia la solución de problemas, adaptabilidad, trabajo en equipo, disciplina, puntualidad. Si hoy vamos donde los empresarios y se les pregunta cuál es el principal problema que tienen con su fuerza de trabajo joven, ellos van a resaltar
Las encuestas resaltan las encuestas a empresarios resaltan el problema de la indisciplina e impuntualidad de los jóvenes. La falta de palabra, que sería el siguiente. Yo aquí traduje esto como confianza, pero en realidad el término preciso al que me quería referir viene del inglés, del dependability. El poder confiar en alguien, el saber que alguien va a aparecerse a las 8 de la mañana, a cumplir con su empleo, con su trabajo, con su descripción del empleo, y que sea una persona, como dicen en el inglés, dependable. Una traducción precisa de dependable al español no existe. La más cercana de repente es confianza. Eso de repente, ese mero hecho de que la traducción precisa de esa palabra no existe en el español, nos habla algo también de nuestras habilidades socioemocionales. Y aquí lo que les decía, el grit. El grit es una combinación de dos habilidades socioemocionales importantes y fundamentales que se viene discutiendo, se viene descubriendo, son las centrales y más importantes para el éxito laboral de las personas. El grit es la suma de pasión y perseverancia. Quien tiene pasión y tiene perseverancia va a poder enfrentar cualquier reto y va a poder aprender a aprender y desarrollarse en el mundo del trabajo y en el mundo personal también. Entonces es por aquí donde tienen que estar las habilidades que necesitamos desarrollar dentro de nuestros jóvenes. ¿Y cómo las vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a desarrollarla para jóvenes que ya de repente salieron de los sistemas educativos y necesitamos ayudarles en una inserción a los mercados de trabajo? Ahí es donde viene la intermediación, ahí es donde viene la intermediación laboral, las redes de inserción, las redes del Ministerio de Trabajo, las redes privadas y la información. Hay un rol bastante importante para la información, porque en un mercado de trabajo cada vez más dinámico, que se mueve cada vez más, donde los flujos de información son cada vez más veloces e importantes, la información tiene que fluir en ciertos mecanismos, en ciertos portales, en ciertos espacios. Ponte en Carrera es un buen ejemplo de ello. Un buen ejemplo de cómo el flujo de información puede ser útil. Pero ojo, los economistas tendemos a creer que con los flujos de información vamos a resolver varias fricciones en los mercados inmediatamente. No, los flujos de información tienen que pensarse también en términos de que para todo flujo de información hay un emisor, que vamos a hacer nosotros, va a ser la política pública, va a ser el Estado, pero hay un receptor. Y el receptor es el joven al que queremos llegar. De nada sirve que una información fluya si esa información no hace impacto en el joven. Entonces hay que pensar bastante o mucho más en términos de el joven al que se quiere impactar para que el flujo de información sea efectivo. Es ahí donde están los retos. Entonces el factor clave es un trabajo coordinado de múltiples actores. La política pública, los multilaterales, nosotros, la academia, etcétera, porque las balas de plata no existen. Ya han sido tratadas. Ya muchas veces han sido tratadas múltiples intervenciones, muchas experiencias. Lo que se viene identificando es que las soluciones únicas, las balas de plata no existen. De lo que se requiere, de lo que se necesita es soluciones coordinadas, soluciones integrales, como la que está proponiendo Neo aquí. Así que muchas gracias. Buenos días.